noches. Según revelaciones del presidente Santos, en la actualidad el gobierno adelanta contactos con el ELN para explorar la posibilidad de abrir una mesa de diálogo. De hecho, cuando las conversaciones de La Habana llevaban ya unos meses, el presidente recibió una carta del Comando Central que le expresaba su disposición a hablar, a discutir, a negociar, buscando la posibilidad de cerrar, ponerle fin al conflicto armado, e incluso decían que ya tenían una lista con los nombres de los posibles negociadores. Y hace unos días, en un comunicado del ELN, oficializa estas conversaciones con el gobierno. No será la primera vez que el ELN se siente a dialogar. En los últimos 40 años, por cada intento de negociación con las FARC ha habido por lo menos un intento de negociación con el ELN y todos han fracasado. En los intentos por dialogar, por negociar con el ELN, nacida en los años 60 al calor de la Revolución Cubana, los diferentes gobiernos, países amigos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de distintos sectores e incluso la Iglesia han hecho esfuerzos en esa dirección. Y podríamos decir que el primer intento se hizo durante el gobierno del presidente López Miquelsen, después de la llamada Operación Anorí, en la que fue desvertebrado el bloque comandado por los tres hermanos Vázquez Castaño, tal vez el golpe militar más fuerte que ha recibido esta guerrilla. El intento de negociación fracasó, era una entrega de varios guerrilleros por que se interpusieron los militares por orden del general Álvaro Valencia Tovar. Después, durante el gobierno de Tancur, ante la apertura política y un llamado a dialogar con las guerrillas, el ELN no respondió a esta llamada. Y fue en el gobierno de César Gaviria cuando por primera vez el ELN se sentó en una mesa de negociación haciendo parte de la coordinadora nacional Simón Bolívar. Los diálogos fracasaron en Caracas y Tlaxcala después del secuestro del asesinato del exministro Argelino Durán Quintero. El gobierno Samper hizo todo tipo de intentos, pero debilitado por el proceso 8000, fue una época en que se intensificó el secuestro. En el año 98 murió el cura Pérez, considerado el jefe de la organización, y desde entonces el ELN entró en una crisis de la cual no ha podido recuperarse. Y fue durante el gobierno de Álvaro Uribe donde se ha llegado más lejos. Hubo varias rondas de conversaciones en La Habana, incluso borradores y hasta un acuerdo donde se financiaría a los miembros de esta guerrilla mientras se finiquitaba o se adelantaba el proceso a cambio de dejar el secuestro, y tampoco dio resultados. Hoy nuevamente están las cartas sobre la mesa y gobiernos como el del Brasil y especialmente el del Uruguay dicen tener voluntad para ejercer sus buenos oficios y facilitar las negociaciones con esta guerrilla. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esta vez sí será? Para aportarnos claves sobre lo que ha sido esta guerrilla, sobre su trayectoria, sobre por qué han fracasado los distintos intentos de negociar con ella, tenemos hoy invitados a un personaje muy especial, que es Joe Broderick. Muchos de ustedes lo conocen, tiene 3 nacionalidades: australiano de origen, de irlandés y colombiano, pues vive en este país desde hace 40 años. Aunque no, un dato que no conocía y que les confieso y les quiero compartir es que fue cura durante 10 años, cura diocesano. Es experto en literatura irlandesa y en teatro, y su libro más conocido en Colombia es precisamente sobre uno de las grandes figuras del ELN, que es Camilo Torres. Su libro se llama Camilo, el cura guerrillero, y acaba de ser reeditado. También nos acompaña esta noche el doctor Luis Eduardo Celis, coordinador del Programa de Políticas Públicas y Paz de la Universidad Nacional, codirectivo de la Corporación Nuevo Arcoíris y colaborador de los portales Razón Pública y Las Dos Orillas. Y está nuevamente con nosotros, ya lo hemos tenido en este programa, a Carlos Arturo Velandia, antiguo miembro del Comando Central del ELN, donde actuaba con el nombre de Felipe Torres. Pagó 10 años de cárcel, durante los cuales fue buscado varias veces para posibles negociaciones de paz, y luego de cumplir su condena se exilió y fue investigador de la Escuela de Paz de Barcelona. Hoy sigue luchando por la paz. Entonces, presentados nuestros invitados, yo quisiera en primer lugar
que cada uno me diera como una visión, abuelo de pájaro, panorámica de lo que ha sido la historia del ELN, una guerrilla tan breja como las FARC, y preguntarle cómo ha logrado sobrevivir frente a las FARC, con las que incluso se ha enfrentado en algunas zonas por el control de territorio y en actividades de narcotráfico. ¿Cómo nos ve usted? Usted que tal vez el que más conoce desde fuera, no desde dentro de las filas, el ELN. Yo quisiera empezar con usted, Joe. Pues conozco la historia del ELN más en el pasado que en la actualidad, porque estaba comisionado por Círculo de Lectores hace unos años para escribir el libro de la vida del cura Pérez, justamente, después de su muerte en 98. Entonces mi libro terminó siendo la mitad de la vida del personaje, porque el libro termina en 1979, sí. Justamente después de Anorí y los años siguientes, cuando al debacle de Anorí y a la salida del grupo de replanteamiento a fines de los 70, entonces el ELN estaba en rines realmente. Y la segunda parte de la historia sería la reconstrucción del ELN, en gran parte bajo la dirección y el manejo de Manuel Pérez, ¿no?, del cura español. Esa parte queda por escribir. Antonio, aquí presente, me regaña a veces porque no he escrito ese libro, y muchos otros también, pero es muy difícil porque a raíz de mi primer libro, los miembros del ELN que corrieron a colaborar conmigo, de los del COSE, del Comando Central, se disgustaron mucho con el libro porque es un libro crítico. Porque no es apologético. No es apologético. Creo que mi imagen de Manuel Pérez es justa, porque mucha gente lee el libro sin ninguna prevención y ven un personaje admirable, ¿no?, un personaje íntegro, entregado a su causa, equivocadamente, si usted quiera, pero de todas maneras muy honesto. Entonces, pero ellos no aceptan fácilmente la crítica. Una es la historia del ELN antes de la muerte del cura Pérez y otra después del cura Pérez, según lo que usted está diciendo. Sí. Podría decirse que la etapa romántica, no sé cómo decirlo para no causar escozor, es la anterior a la muerte del cura Pérez, que había una causa y que después ha venido degradándose como se ha venido degradando la lucha de las FARC. No, yo no diría eso, no necesariamente, pero yo creo que han estado un poco estancados, ¿no? No avanzan. Con la salida de replanteamiento quedaron en rines, como dije antes, en los fines de los 70. A fines de los 80, comienzo de los 90, cuando salió todo un grupo de gente pensante, de gente importante para la organización, también quedaron otra vez como en el aire. Empezaron a asimilar la necesidad de negociación, ¿no?, que no habían entendido, como usted dijo, bajo el gobierno de Belisario, por ejemplo, se negaron a coger esa oportunidad. Empezaron a entenderlo en los 90, empezaron a entender por qué esa gente había salido de sus filas, porque buscaban una actuación política y no simplemente una acción militar. ¿No? Carlos Arturo, perdón, Carlos Arturo, después le dejo que sigamos en esto. ¿Cómo ve usted la visión de Joe sobre el ELN y por qué esa resistencia a negociar y por qué cuando tratan de negociar acaban zafándose y diciendo no vamos más? Yo creo que ha habido una situación un poco complicada al momento de hacer un abordaje a los procesos de diálogo. Primero, los gobiernos, todos los gobiernos han visto en el ELN una guerrilla de segundo nivel. El ELN... ¿Y no lo es? No lo es. El ELN reclama, más que ser considerado por su tamaño, reclama ser tomado en cuenta por sus tesis, por sus ideas y sobre todo por las necesidades que tiene el país de ser modificado, sobre todo por los grandes problemas que tiene el país, que independientemente de si existe guerrilla o no, deben ser resueltos.
Eso es lo que reclama el Ejército de Liberación Nacional. Y los gobiernos siempre han abordado los diálogos con el ELN a partir de qué tanto daño puedes hacer, qué tanto tamaño tienes, igual importancia te concedo. Entonces, esta ha sido como una de las situaciones que generan una suerte de resistencia. Sin embargo, el ELN ha conversado y ha intentado sostener unos diálogos, ¿sí?, con todos los gobiernos desde la época de Gaviria hasta la fecha, y ha reclamado como esta atención. Yo no quiero, el ELN dice, yo no estoy pidiendo absolutamente nada que me favorezca a mí. Lo que yo estoy reclamando son las necesidades, que se atiendan las necesidades que tiene la sociedad, que tiene el país en su conjunto, para que podamos superar, sí, este conflicto tan largo de 50 años y las guerrillas, unas más grandes, otras más chiquitas, podamos también hacer un proceso de transformación e incursionar en la vida política y en condiciones de normalidad. El profesor Celis, denos su visión panorámica de esto y cómo han hecho el ELN para sobrevivir, incluso en momentos en que se ha enfrentado con las FARC. Bueno, yo creo que tú lo has dicho, el ELN es igualmente una guerrilla con raíces, con experiencia, con motivación, como lo son las FARC, digamos, son guerrillas que se parecen y que difieren. Se parecen en que están en el mismo conflicto, o sea, están en un conflicto agrario y un conflicto por garantías de competencia política. Me parece que lo que explica este largo conflicto es un orden rural demasiado inequitativo y excluyente que animó el levantamiento y una falta de garantías. Por eso es que esos son los puntos 1 y 2 de la Agenda de La Habana. Entonces yo creo que estamos hablando de dos guerrillas en un mismo conflicto que se diferencian. Yo creo que el carácter del ELN ha sido un carácter más de consensos, de construir tejido social. De hecho, el ELN fue una guerrilla que le dio temor a la guerra. O sea, me parece que paradójicamente las FARC apostó a fondo a la guerra. O sea, las FARC se propuso construir un ejército, lo empujó y hizo una apuesta militar importante en el país en la época del presidente Samper, digamos, lo que generó un triunfo simbólico en ese periodo que ya todos conocemos. Cuando digo que al ELN le dio miedo la guerra, es que el ELN cuando nunca quiso, digámoslo, exponerse, sobredimensionar su capacidad militar, aunque hizo guerras regionales importantes, Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, siempre se contuvo. Para decir una cosa, el ELN se llama ejército. Sí. Decir que no pero mi tesis es que y para la discusión es que el ELN no cree lo suficientemente en las armas, sino también cree en otras cosas. ¿Sí? Entonces, digamos, lo cree en la movilización social, cree en las luchas reivindicativas. O sea, también en eso cree las FARC, pero creo que el ELN ha sido mucho más, digámoslo, yo lo caracterizaría más como un partido armado y que le teme a las armas. O sea, un poco como que dice, las armas... Suena raro decir usted que le teme a las armas cuando es una guerrilla armada. Alguien describió el ELN como una ONG armada, ¿no? Eso me parece una cercanía a la verdadera descripción. Pero ustedes lo están mostrando como de acuerdo muy, con muy suave. lo que Luis está diciendo, es que yo recuerdo un guerrillero actual del ELN que conocí en La Habana, me dijo, brother, que usted tiene que entendernos, nosotros queremos hacer la guerra, pero sin los vejámenes de la guerra. Pero por favor, esta es una contradicción. Y Carlos Velandia me contó, cuando estaba haciendo mis investigaciones para el libro sobre Manuel Pérez, y Carlos me ha ayudado muchísimo, me contó de cómo él estaba encargado del proceso de empezar a construir el ejército, ¿no? O sea, que va por pasos. Y había hecho el primer paso, pero después tuvieron un fracaso en una batalla, tú me puedes confirmar, donde se perdieron vidas de jóvenes muy valiosos y valientes. Entonces Manuel Pérez dijo, no, bueno, vamos a seguir con eso, ¿no? O sea, se retractó de su concepto de seguir lo que siguió las FARC, de construir el EP, ¿no? El ejército, ¿no? O sea, es cierto lo que dice Lucho, han tenido, me parece, tal vez
por la pues, importancia de la mentalidad como cristiana, católica, que nace con Camilo, que es seguido con curas y monjas y seminaristas, se reconstruyó en gran parte, no únicamente, pero en parte, con gente saliendo de seminarios, saliendo de Ahora tocamos claustros. ese punto porque eso suena... a ver. Uno de los puntos fundamentales del origen del ELN, no del origen exactamente, pero de sus primeros tiempos, es el ingreso de Camilo Torres. Evidentemente eso le dio al ELN una popularidad y un reconocimiento en el país que no tenían en ese momento las FARC. Las FARC eran una guerrilla campesina bastante ignota y bastante remota. Sí. El ELN, en cambio, con el ingreso de Camilo y el martirio de Camilo casi inmediato, eso tuvo una fuerza de propaganda enorme, creo yo. Y luego, pues, esa inclinación religiosa católica reforzada por el cura Laín, reforzada por el cura Pérez, de que hablaba Broderick. Carlos Arturo, ¿le parece a uno, como ciudadano de a pie y como espectador, cómo se concilia una guerrilla que nace al calor de la Revolución Cubana, que desarrolla una práctica armada, sangrienta, pero está con una inspiración evangélica, o por lo menos está... ¿Cómo ustedes hacían, cómo conciliaban eso que uno siente irreconciliable? Bueno, yo creo que fue en un primer momento esto no lo teníamos absolutamente nada claro. Y hubo fuertes tensiones y muchas discusiones y debates al interior de la organización de cómo conciliar esto de lo cristiano y lo marxista, que es la parte donde se encuentra una mayor choque, sobre todo de visiones, porque lo uno es una teoría materialista, y el cristianismo obviamente pues tiene su conexión divina y esas cosas, y es un idealismo total, ¿no? Entonces había como un divorcio, pero la práctica concreta era muy diferente. Pues estaba el hecho real y contundente de que Camilo había estado en las filas helenas, ¿sí? De que había curas, ¿sí? Que eran jefes de la guerrilla, ¿sí? Y que igual conducían a la organización en igualdad de condiciones para unos y para otros. Lo que sí no se permitía en la organización era el proselitismo religioso, aunque en el ELN, ¿sí? En algunos momentos, si las comunidades pedían, por ejemplo, sabían que había un frente y en ese frente había un curita. ¿Mandaban el curita? Los frentes de las comunidades pedían, oye, ¿por qué no nos bautizan aquí a nuestros hijos? Manuel Pérez bautizó hijos. ¿Sí? Casaba. Sí, y casaba. Y purgaban militantes que se les salían de las manos. Sí. Esta era toda esta situación. Tuvo una conciliación en un terreno muy práctico. Obviamente el debate no estuvo exento de tensiones, y el debate fue un debate que por lo general no podía llegar a una conclusión muy armoniosa. Listo. Pero se dejó que fuera la práctica la que fuera como limando las asperezas, y aprendimos a convivir marxistas y cristianos sin chocarnos. Bueno, hacemos una breve interrupción. Ha sido muy interesante esta primera parte. Continuamos en unos minutos. Carlos Arturo, yo quiero empezar esta segunda etapa para que nos haga usted como una visión. ¿Cuál es la situación real actual del ELN? ¿Dónde hace presencia?
si tiene arraigo o no en las comunidades, y si tiene todavía esa influencia como para, en un proceso que pudiera terminar en su reingreso a la vida civil, pudieran estas comunidades aceptarlos, no sé. Bueno, estructuralmente el Ejército de Liberación Nacional tiene unos asentamientos en territorios muy reconocibles. Quizás uno de ellos, el más reconocible y por lo que más se publicita, es el caso de lo que se llama el ABC, Arauca, Boyacá, Casanare. Ese es un territorio donde se mueven varias estructuras, ¿sí?, lideradas por una estructura mayor que se llama Frente de Guerra Oriental, Manuel Vázquez Castaño, donde la estructura más protagónica allí es el Frente Domingo Laín Sáenz. ¿Sí? Existe otro asentamiento territorial con mucho arraigo y mucha tradición en norte de Santander, sobre todo en la zona de Catatumbo, otra que se extiende incluso pues al Cesar y a la serranía del Perijá, y llega incluso pues hasta La Guajira, por toda la serranía de Perijá, bordeando la serranía que bordea, ¿sí?, la frontera con Venezuela. Existe otro asentamiento en el Magdalena Medio y sur de Bolívar, que es un asentamiento histórico donde en otras ocasiones ha sido asiento permanente de la conducción estratégica del Ejército de Liberación Nacional. El Comando Central ha estado allí en la serranía de San Lucas por muchos años. Y existen otros asentamientos en el sur del país, en Nariño, Cauca, y otro en el nordeste antioqueño y Bajo Cauca. Profesor Celis, ¿cuánto se calcula, ustedes que han hecho investigaciones en Arcoíris sobre tantas cosas, cuántos hombres que calcula que tiene hoy el ELN y si sí tienen arraigo en las comunidades? Bueno, pues el tema de los números siempre es un enigma, sí, pero digámoslo, pero sí la inteligencia militar tiene como tarea hacer un conteo. Y todo parece indicar que ese conteo siempre es bastante acertado. O sea, las Fuerzas Armadas tienen por instrucción hacer un conteo cada semestre. ¿Pero cómo cuenta uno los números? No, yo creo que realmente sí los cuentan, y los cuentan con bastante... Pues es difícil hacer el conteo, pero lo que quiero decir es que sí es algo que se puede ser aproximativo. Sí, o sea, ¿qué números están ahora? Yo creo que, eso es lo que estamos el número, digámoslo, siempre ha oscilado en los últimos años entre 2.000 y 2.500 combatientes. Que no es ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que por cada combatiente tú puedes encontrar una estructura de milicianos que les proveen información, les proveen logística, les proveen ayuda de mucho tipo. O sea que realmente el ELN puede ser un pequeño ejército entre una fuerza combatiente y unos milicianos de unos 10.000 combatientes. O sea que no es una fuerza pequeña. Combatientes no. Claro, o sea... Militantes. Bueno, 2.500 combatientes que tienen una red miliciana de apoyo en las regiones en las que Carlos ha planteado y en otras regiones, porque las que Carlos ha planteado son las más visibles, donde se mantiene con mayor presencia. Pero el ELN es una red extendida también en otras partes, digámoslo, aparte de las que ha mencionado. Las ciudades. En las ciudades, en las universidades, y yo quisiera retomar un punto que tú decías, y es cómo se ha mantenido. Yo creo que la guerrilla colombiana, FARC y ELN, se han mantenido en una precaria democracia. O sea, lo que explica que tengamos a estas alturas del siglo XXI la guerrilla más vieja es porque tenemos una precaria democracia. Y en esa precaria democracia, estas guerrillas de 50 años han encontrado siempre la forma de sobrevivir. Se han encontrado conflictos, comunidades, dinámicas que les han permitido existir. Entonces yo creo que también esa es la pregunta que... Yo creo que habría que hablar de cómo se han mantenido desde el punto de vista financiero. Si, por ejemplo, cuando el ELN descubrió petróleo, cuando los pagos de la Mannesmann para que les permitieran construir el oleoducto... Los Mannesmann lo inyectaron. Sí, le inyectaron yo no sé cuántos millones de dólares, pero eso le permitió al ELN recuperarse de una... Sí, de un momento a otro. Sí, ¿qué tanta responsabilidad yo ha tenido, digamos, o tuvieron las multinacionales en un momento dado que casi se creía derrotado el ELN, y por esas vacunas que pagaron la petrolera, la Mannesmann, en el Caño Limón, ¿no? Fue la construcción del Caño Limón, sí, permitió insuflarle recursos a una guerrilla que estaba en rines, como dice usted. ¿Qué tanta responsabilidad tienen las grandes empresas de pagar vacunas para mantener una guerrilla?
Sí, eso fue un caso bastante insólito y creo que no es que se haya repetido. Yo sigo con la misma pregunta de Antonio. ¿Y cómo se han seguido manteniendo económicamente? Porque eso fue un momento, sí, donde el management que tenía la responsabilidad de construir ese oleoducto desde Arauca hasta la costa, hasta Coveñas, creo. Entonces les salía más fácil pagar los, no sé, 20 millones de dólares a la LN que la multa que hubieran tenido que pagar a la Oxy por no cumplir, ¿no? Claro. Entonces era un negocio. Pero después de eso, y obviamente después la organización creció muchísimo en plata y en armas, etcétera. Aunque yo siempre pienso que no es por eso que se estableció, fortaleció el Ejército de Liberación Nacional tanto como la liderazgo tan pulcro y tan exigente y estricto de un personaje como el cura Pérez, ¿no? Como la moral y la ética, ¿no? Porque la llegada de mucha plata es la mejor forma de acabar con cualquier organización. Ellos crecieron y se mantuvieron intactos a pesar de tener tanta plata, y eso fue una gracia. Bueno, terminado eso que dice Joe de que ya no había vacunas y todo ese tipo, pues está el secuestro por una parte, y el ELN reconoce vinculaciones con el narcotráfico, que va a ser el próximo punto de la agenda en La Habana y que será uno muy crítico. ¿Estaría el ELN dispuesto a reconocer sus vínculos con el narcotráfico como un mecanismo de financiación? Bueno, este ha sido un tema, yo creo que ha sido un tema muy trabajado y muy claro en el Ejército de Liberación Nacional. El ELN ha mandatado en sus eventos, máximos eventos, sus congresos, un deslinde categórico con la actividad del narcotráfico. ¿Sí? Categórico, es total. Incluso recientemente salió una versión en la que don Berna desde los Estados Unidos dice que Pablo Escobar había pedido al ELN que le diera protección en los últimos tiempos de cuando se había fugado de la catedral, lo cual es cierto. ¿Sí? Pablo Escobar le pidió al Ejército de Liberación Nacional, protéjanme. En aquella ocasión, esa propuesta, el solo hecho de receptar la propuesta, de que alguien escuchara la propuesta y la llevara, sabíamos que nos iba a generar problemas. Y allí dimos la discusión, ¿sí? Y se dio no, absolutamente no. El ELN tenía una política, ¿sí? Y el hecho de aceptar a Pablo Escobar en las filas iba a contaminar una política del Ejército de Liberación Nacional que nos había costado mucho, el tener que ser pobres por siempre, renunciar a los recursos del narcotráfico. Eso tampoco permitió, entre otras cosas, desarrollar grandes proyectos como un ejército. Un ejército necesita construir un ejército y ponerlo a funcionar. Es una máquina que come, que consume, sigue un presupuesto supremamente alto. Y el Ejército de Liberación Nacional carecía de él. Posteriormente, el ELN empieza a entender. Pensé que no íbamos a llegar. En algunas regiones del país, ¿sí? Empieza a entender, ¿sí? Que el problema del narcotráfico es un problema de la economía nacional, que está en la totalidad de los territorios, incluso en los mismos territorios donde siempre han estado las mismas guerrillas. Que quiéralo o no, es el único recurso al que pueden apelar los campesinos para sobreexistir. Y sobre esa base el Ejército de Liberación Nacional entonces empieza a cobrar una impuestación. Una impuestación, algo parecido como el gramaje, lo que llamó el gramaje de las FARC. A mí realmente me ha parecido que ha sido un error gravísimo y que ha abierto una puerta en la que se entra y no se sabe qué va a encontrar en el fondo de esa habitación a la que se va a acceder.
Y creo que esto ha permitido que en algunos frentes, en algunos territorios, se tengan unas relaciones más comprometidas o menos comprometidas. Pero Carlos, ¿usted está hablando de ahora o de cuando usted estaba ahí? Cuando usted estuvo ahí, ¿cero narcotráfico? Cero narcotráfico. Incluso Pero secuestro sí. Secuestro sí. Incluso cero narcotráfico y certificado, ¿sí? Certificado por los Estados Unidos, ¿sí? Yo les recomiendo a ustedes ¿A los Estados Unidos certifica la guerrilla? certificó la guerrilla. Fue una cosa muy curiosa. Suena raro, Sí, ¿no? no, es que fue una cosa muy curiosa. Cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba desertificando al gobierno del presidente Samper por no colaborar en la lucha contra el narcotráfico, había toda una ofensiva terrible hacia el gobierno de Samper. Posteriormente viene una embajadora, se llamaba Ann Patterson. Esta señora, sí, en una entrevista a profundidad que le hace El Espectador, sí, les pide como la certificación de honor al Ejército de Liberación Nacional y dice: no tenemos fundamentación alguna para afirmar que el Ejército de Liberación Nacional esté involucrado en actividad de narcotráfico. Las FARC sí, ¿sí? Los paramilitares sí, pero el ELN no. Profesor Celis. Bueno, no, sobre tu pregunta, yo creo que pues la guerrilla desde siempre se financió con secuestro, o sea, y con impuestación forzada, o sea, desde que nació. O sea, si tú te pones a ver la documentación, tanto las FARC como el ELN entraron rápidamente en el secuestro y en la extorsión. Y esa ha sido una fuente de financiación y yo creo que la gran deuda humanitaria y de derechos humanos de la guerrilla colombiana es secuestro. En eso hay un informe del Centro de Memoria que ustedes creo que analizaron acá con César Caballero, no sé, bueno, que se ha analizado que yo creo que la guerrilla no es la única responsable de secuestro, pero sí tiene una carga de responsabilidad enorme. Pero el ELN comenzó con eso antes que las FARC. El ELN el ELN inició el secuestro. Sí. ¿Quién fue el primer secuestrado del ELN, Joe? Pues no tengo el nombre, pero eran varios pequeños pues hacendados. Yo creo que fueron unos industriales antioqueños que eran los Mora. Que tenían fincas en la de apellido zona, Mora. Que tenían fincas en la zona, ganado y tal. Pero no era gente de gran cantidad de ganado, de gran plata. O sea, eran como, pues sí, tenían ganado, eran los ricos de la zona. Sí. Pero no era una cosa de gran ingreso. Pero, por ejemplo, sobre tu pregunta, y reafirmando un poco lo que ha planteado Carlos, yo creo que el ELN sí se ha resistido al tema de entrar al narcotráfico durante mucho tiempo, y eso también explica su resistencia a meterse en el narcotráfico y su resistencia a meterse a fondo en la guerra que tú explicaste, que queremos hacer una guerra sin los horrores de la guerra. Esas dos razones, no meterse en el narcotráfico y autocontenerse éticamente, ¿cierto?, es lo que explica que haya sido una fuerza más pequeña que las FARC y más autocontenida en el conflicto. Pues pero, nivel. Claro, pero por ejemplo la pelea con las FARC en Arauca, la guerra, que es un horror de guerra, porque es una guerra afectando a la población civil fundamentalmente entre el 2005 y el 2007, uno de los motivos es la oposición del ELN a la expansión de la coca, de mantener la coca en Arauca, o sea, digámoslo, y la resistencia de las FARC de no abandonar la coca como una forma de financiación. Entonces yo creo que sí ha habido una decisión del ELN de contenerse frente al tema de la coca, pero también la realidad lo ha empujado a que si no se mete con la coca, desaparece. Las pulverizan. Pasemos un poco a las posibilidades de conversaciones con el ELN. Como ustedes saben en qué, bueno, Carlos Arturo debe saber en qué estado real actual están esas conversaciones. ¿Sabe si hubo algunos contactos preliminares secretos como los que ha habido o los que hubo con las FARC? Y Joe y el profesor Celis, Antonio, ¿qué posibilidades le ven en un momento en que los diálogos de La Habana flaquean, no nos digamos mentiras, hay un gran escepticismo, posibilidades de que el gobierno se juegue una carta con una guerrilla con la que ha sido muy difícil llegar a un mínimo punto de acuerdo? Joe, ¿cómo ve esto? Pues sí, yo creo que el pronóstico no es muy positivo, dado todos los fracasos anteriores. El último esfuerzo que usted define como más aproximado, que fue con Luis Carlos Restrepo representando a Uribe. Fue como 4 o 5 rondas en La Habana, ¿no? Sí, y parecía que fueran a llegar a algo y no llegaron a nada.
una cosa fue de los secuestros, justamente, y yo me pregunto si realmente el COSE, ese Comando Central, y eso me gustaría que Carlos Arturo nos iluminara, ¿hasta qué punto representa toda la organización en todas sus diversas manifestaciones, en todas esas zonas que él nos ha contado? Y evidentemente hay grupos que se llaman ELN, pero ¿hasta qué punto realmente oyen y obedezcan las órdenes del COSE? Y si dicen vamos a poner fin a los secuestros, pero ellos saben cuántos secuestros son y quiénes son y dónde están, ¿no? Yo creo que la forma del ELN ha sido muy de una federación de ¿Es menos grupos más o jerarquizada menos que las FARC? autónomos que hacen sus ingresos, consiguen Sí. su financiación y tal, con secuestros aquí y allá, pero no creo que esté muy controlado eso. ¿Hay más por el control de las COSE, FARC? ¿no? Hay más, es una organización más jerarquizada la de las FARC que la del Yo ELN. siento que sí, yo siento que las FARC tienen una organización mucho más jerárquica, donde el secretariado representa y manda y controla, a pesar de las enormes distancias y complejidad, yo creo que alcanza a mandar y controlar la cosa mucho más tal vez por lo mismo, Sí. la misma actitud de autonomía y de permiso de la gente de hacer como pueda, no ser tan rigurosamente autoritarios, pero el resultado es que yo me pregunto realmente si el tal Comando Central puede Sí imponer tiene. órdenes. Y ese es uno de los... ¿Qué dice Carlos Arturo? No, yo diría que sí es una organización jerarquizada, al igual que las FARC, con una diferencia. Las FARC tienen una estructura muy piramidal y en las FARC se transmiten órdenes de arriba hacia abajo. En el ELN, ¿Hay más sí, discusión? la pirámide sí, es mucho más achatada, es una relación más horizontal y no se transmiten órdenes, se transmiten orientaciones. Sí. Entonces la orden no se cuestiona, pero- la orden se cata, listo. la orden se Pero cumple. posibilidades de que esta vez sí. ¿Usted cómo ve la También, situación? sí, un momento, porque eso me parece que puede ser así en tiempos recientes, pero originalmente el ELN era absolutamente vertical en tiempos de Fabio Vázquez Castaño, digamos, Obviamente. y luego en tiempos del cura Pérez también. Es decir, después, no sé si con Gavino de vuelta a la cabeza de la organización y el COSE actual, si se haya sido porque se ha democratizado o bien porque se ha debilitado el centro desde un punto de vista financiero también. Yo creo que ha sido el proceso de democratización y de superación de esta gran crisis de los años 70. Nosotros llegamos al año 83 y se recompuso el ELN, todo volvió a juntarse. Y primero se cuestionó el mando unilateral, el mando único, encarnado pues en una sola persona. Se estableció la dirección colectiva, una dirección colegiada. Se establecieron unos mecanismos de consultas y de democracia y participación. Esto le imprimió una característica al ELN que se mantiene en la actualidad. Entonces es muy consultivo, ¿sí? Las decisiones que se toman son, pudiéramos decir, extenuantes este proceso de consulta, pero cuando se toman son muy sólidas. Hacemos una breve interrupción y volvemos a hacer la misma pregunta al doctor Velandia, Antonio, y al profesor Celis, si sí son optimistas o no sobre esta posibilidad de negociar con las FARC, con la ELN en esta oportunidad. Volvemos en unos momentos.
Bueno, tenemos al doctor Joe Broderick escéptico con respecto a las posibilidades de una negociación con el ELN. Doctor Celis, ¿usted cómo es su termómetro en esa materia? Bueno, no, yo creo que es el momento de cerrar este conflicto. O sea, es un conflicto de medio siglo, demasiado añejo, que le hace mucho daño a la sociedad colombiana. Yo creo que hay que pasar la página. Y yo creo que tenemos todo para hacerlo bien. Yo creo que el gobierno del presidente Santos tiene que jugarse a fondo por traer a esas guerrillas a la paz, y eso implica reformas. La buena noticia es que esas reformas son importantes para la sociedad colombiana. O sea, ordenar el campo, dar garantías de participación política, reparar a las víctimas, y en el caso del ELN, discutir el tema minero energético, porque esa es su aspiración. Y yo creo que lo tiene en sus tuétanos. Nicolás Rodríguez Bautista creció viendo cómo la expansión de Ecopetrol se hacía a la fuerza. O sea, para mostrarles cómo el ELN, y si tú vas a ver el tema minero energético hoy en día, es un caos. Entonces yo creo que, claro, no va a ser fácil, pero creo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, pues, discutiendo, sentándose y avanzando. Carlos Arturo, en un momento en que el gobierno está débil y no lo podemos desconocer, ¿ve alguna posibilidad que esta vez sí sea? Es que yo no veo otra oportunidad, la verdad. Es que si no es ahora, no es nunca. ¿Sí? Precisamente hace unos días, ¿sí?, me publicaron en la revista Semana, ¿sí?, un artículo que se llama, ¿sí?, La paz es ahora, carajo. Y lo digo con contundencia, sí, pero también con convicción, y también con la necesidad de que la sociedad colombiana entienda que es su oportunidad de sacudirse de un conflicto de 50 años, que es la oportunidad que tenemos todos y que no la podemos dejar pasar, que sería un acto de irresponsabilidad histórica de los partidos, de los gremios, del ciudadano común y corriente. Y del ELN. Del ELN, por supuesto, dejar pasar esta oportunidad que nos toca absolutamente a todos. No habrá una ¿Usted es optimista? Una quinta oportunidad. ¿Pero totalmente. es optimista? Sí. Totalmente soy optimista, pero no este optimismo que porque quiera que las cosas ocurran, no, sino un optimismo razonado. ¿Cree que están dadas las condiciones? Están dadas las condiciones. Antonio. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es necesaria la paz en este momento. Creo que si se está tan avanzadas las conversaciones con las FARC, porque en realidad están bastante avanzadas, es el momento de iniciarlos también y de desarrollarlos con el ELN. Pero estoy también con Broderick, no me parece que sea tan fácil. Es decir, no solo por parte del ELN en este caso, de las FARC en el otro, sino por parte de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana, agitada como está por la extrema derecha uribista, que está permanentemente diciendo que es imposible la paz, que la única paz posible es la paz de la victoria militar. Yo creo que se están reduciendo los términos en los que es posible hacerlo todavía mediante los diálogos. ¿Y ustedes creen que es conveniente mantener los dos procesos todo el tiempo separados, o creen que habría la posibilidad, y sería lo más conveniente, de que llegara un momento en que las dos mesas convergieran, o eso no lo ven muy posible, Broderick? Pues yo los veo, los veo como dos procesos distintos, ¿no? Y creo que, pues yo siempre digo que las FARC han mostrado siempre, desde muchos años atrás, una especie de manejo político astuto, ¿no? Que lo de ELN no ha mostrado, ¿no? El ELN nos ha llevado una expectativa tantas veces, sobre todo recuerdo en Maguncia, en el año creo que 98, cuando toda la sociedad civil, que llaman, estaba ahí presente, y a grandes momentos todo el país estaba pendiente, y salió entre los dedos, no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Entonces, y ahora leyendo su última declaración, su discrepancia con el gobierno, dice, el gobierno pretende que la mesa de diálogo sea para desmovilización y desarme. En cambio nosotros, que la mesa es para discutir los grandes problemas económicos, políticos, sociales que originaron el conflicto armado.
No es para eso. Es una negociación. Sabemos que no estamos de acuerdo sobre estos problemas, pero ellos parece que no entienden eso. No entienden lo que es una mesa de negociación. Y si no entienden eso, Estamos yo fritos. no veo cómo puede ser éxito. No, lo que creo es que es para las dos cosas. Yo creo que la mesa es para ponerle fin al conflicto armado. Claro, pero eso supone desmovilizarse correcto, y dejar por pasar. supuesto. Toda su por declaración está en ese Es que no, sentido. exactamente. Y Tú no le tienes paciencia a Elena, hay que tenerle paciencia. No. Cuando yo no he No, mirado- efectivamente hay que tenerle paciencia a la Y ELN a como las hay que FARC. tener paciencia a las FARC, pero es que hasta cierto punto, en eso tiene razón el presidente Santos, que la paciencia no es infinita. Y yo creo que lo que importa en este momento, o lo que es positivo en este momento de parte de las dos organizaciones, es la edad de los comandantes que están, no son hombres de 30 años, son hombres de más de 60 años, le han dedicado 40 años de su vida a esa guerra, no han avanzado un ápice hacia la toma del poder por las armas, y creo que se están dando cuenta de que se les acabó la vida. Sí, sin duda alguna. Pero se les Sin acabó duda la alguna. vida, pero ¿qué otra vida pueden tener? O sea, Claro, ellos tú tienen que tomas un buscar tipo otra vida. como Gavino, ¿no? Desde los 14 años ¿Cómo se ahí, pueden pensionar? ahora tiene 60. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que cuando se sientan en la mesa a dialogar, Sí. negociar, están pensando como representantes de su organización, pero También también en- están pensando qué es lo que hay en esto para mí, qué voy a hacer yo. ¿no? Obviamente, y sobre todo cuando tenemos aquí las guerrillas más viejas del continente y del mundo, entre otras cosas, Sí. y tenemos a los guerrilleros más viejos del mundo. Pero además otra Uno de ellos, evidencia. Gavino. Sí, Gavino, después de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, se convirtió en el guerrillero más viejo del mundo, ¿sí? A la edad de 64 años. Pero además la evidencia que en los últimos Pero lo 20 cual- años el 90% de los conflictos se han terminado en una mesa Claro. y no a bala. Claro, lo cual esto nos Pero- dice que este es un signo de la gran tragedia que ha vivido el país, que ha vivido esta sociedad, de lo cual no podemos enorgullecernos. Tener guerrilleros de 50 años en las filas, es lamentable que una sociedad haya tenido que pasar por esto, pues le hemos pasado nosotros. ¿sí? Pues Es tenemos decir, el símbolo entonces- sexual de Colombia, tiene 60 años, que es Amparo Grisales. Porque no una de ellas Sí, es un orgullo. Entonces, son de estas situaciones que llaman poderosamente la atención y que invitan a que la sociedad entienda, ¿sí?, la necesidad de superar este conflicto. Ahora, hay que hacer los deberes. ¿Qué deberes? ¿Sí? El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional deben hacer los deberes para poder llegar a la mesa. Primero, ¿sí?, el discurso que tú planteas y que lo planteas como unos máximos inalcanzables, ¿sí?, obviamente, ¿sí?, ese es el punto de partida y está bien El que lo máximo. planteen, ¿sí?, los Pero no máximos. debería ser el punto de partida. Justamente. Pero es la manera de entrar, de decirle al país, mire, con esto llegamos, ¿sí?, pero no necesariamente con esto nos vamos a mantener en una mesa, Pero a ver. porque no habrá mesa. Permítame, te termino la idea. ¿sí? En segundo lugar, es decir, mucho realismo se necesita por parte de las dos partes, pero al mismo tiempo se necesita una disposición a concertar y a otorgar, saber que si yo doy, yo espero recibir. Con ese sentido, se es posible conquistar y concretar un acuerdo, pero al mismo tiempo se necesita crear un clima y un ambiente muy positivo Y la pregunta es... entre las partes y hacia el país. Claro, pero la pregunta es, ¿el clima no está enrarecido? Es decir, el clima no está enrarecido, usted lo ve por las encuestas, aunque las guerrillas no creen en las encuestas, pero revelan que la gente no cree en la voluntad de las guerrillas para llegar, que no ve resultados, y en la medida que no ve resultados, pues le da munición a la derecha, a la ultraderecha, que le apuesta al fracaso de las conversaciones. Entonces, Precisamente. ¿cómo alimentar un buen clima si las guerrillas no ayudan? Porque eso no es solamente de parte de la sociedad, es que ellas tienen que dar señales de que sí, de que no va a ser una mamadera de gallo más. Precisamente generando actos de confianza. El ELN, su mayor acto de confianza es la liberación de todos los secuestrados que tenga. ¿Cuántos ¿sí? tiene?
no tengo la menor idea. Pero ellos todos los que ellos tengan, tienen una idea. ¿sí? Y abandonar pregunto yo. el secuestro como práctica. Que esta es, la FARC han tomado este tipo de decisiones y la han anunciado al país y al mundo. Esto fue un momento pues de apertura que le ha dado mucha solidez a esta mesa. Una mesa con los helenos, no es concebible que pueda montarse una mesa con los helenos con un número, ¿sí?, indeterminado de secuestrados y con la práctica vigente de seguir secuestrando mientras se habla. ¿Y es posible montar esa mesa del ELN con la de las FARC en un momento dado? Yo creo que es ¿Usted la ve posible, yo creo que es posible juntarlo, pero para tratar temas puntuales y determinados temas. Por ejemplo, el tema de víctimas no requiere sino una sola discusión. Sí, claro. El tema de refrendación de los acuerdos, igual, no puede haber una solución para los unos y una solución para los otros. Igual Y con el tema de víctimas. narcotráfico Sí. también. Seguramente, también. Sí. Pero el ELN siempre ha tenido 2 puntos de honor o 2 puntos claves en su agenda. El primero, que no quieren agenda abierta, no quieren agenda limitada, que fue más o menos lo que aceptaron las FARC. Y siempre piensan en la política minera por un lado y la Convención Nacional, y ahí entramos otra vez en el nudo gordiano. Esa es la Convención Nacional, por ejemplo. Yo recuerdo en los tiempos de Pastrana, cuando el gran oportunidad que perdió las FARC y perdió el gobierno, Sí. estaban en conversaciones también con los helenos, con el ELN, para un proceso. Y lo que querían entonces era Convención Nacional, llamar la sociedad civil, a todo el mundo, opinar cuáles son los problemas del país. Pedían un espacio en Magdalena Medio que no se pudo dar porque los paras se opusieron y pues acabaron con esa idea. Pero la idea de invitar otra vez un diagnóstico de los problemas de la sociedad no pintaba como una cosa de negociación sobre el problema. O sea, lo que las FARC estaban proponiendo en ese momento era la reforma agraria, la reforma urbana, la reforma de la banca, la reforma punto por punto para llegar a acuerdos. Imposible, pero una cosa muy concreta. Nosotros, porque sabían realmente dónde estaban los problemas y vamos a discutirlos. Pero la actitud del ELN fue de comenzar de nuevo y mirar. No, eso me pareció, esa actitud que mostraron en Maguncia, que mostraron en el gobierno de Pastrana, que muestran aquí en este reciente documento, todo no me inspira confianza en que entiendan realmente para qué es la mesa de negociación. Pero bueno, yo colocaría una nota de, digámoslo, de posibilidad en el sentido de decir, aquí hay mucho campo para hacer reformas y son pertinentes, como lo dije antes. Y yo creo que si queremos encontrar un camino realista con el ELN, podemos tener imaginación. Por ejemplo, hay que centrar los esfuerzos en las regiones donde ellos han estado. O sea, potenciar la convocatoria y la participación que ellos han reclamado en estas regiones. Mire, y usted mire, camine Arauca, o camine Catatumbo, o camine el Magdalena Medio. Hay muchos temas para cambiar y para reformar, y eso se puede hacer en el marco de este proceso, por lo menos iniciarlo y recoger la voz del ELN y la voz de las comunidades que el ELN quiere que vayan. Entonces yo creo que yo llamaría que es posible encontrar un esfuerzo regional por regiones, donde el ELN ha estado durante, mire, es que el ELN en el sur de Bolívar lleva, tú que hiciste el trabajo sobre Camilo, lleva 40 y pico de años. ¿Cuánto lleva en Arauca? Entonces, yo creo que se puede buscar un camino regional importante y de realismo del ELN y de realismo del gobierno, de que es posible avanzar en esta mesa encontrando un camino. Sí, yo estoy también de acuerdo con territorializar, porque en mi opinión las guerras en Colombia no hay una sola guerra en Colombia, sino son distintas guerras de acuerdo con las condiciones regionales. Y de acuerdo también con quienes las están haciendo. Por ejemplo, últimamente, fundamentalmente las FARC y el ELN. Pero lo de unir las dos mesas me parece que hay una dificultad muy grande ahí, que es la desconfianza mutua que se tiene en esas dos organizaciones. Desde siempre. No solamente con el gobierno, sino entre ellas. No, entre ellas, la una frente a la otra. Desconfianza, celos, odios, ha habido guerras, enfrentamientos armados entre las dos.
Me parece que eso es añadirle una complicación casi insoluble a la mesa. Hay una cosa que distingue mucho las FARC del ELN también, que las FARC comenzaron como una lucha de autodefensa, Sí. digamos, contra los hacendados godos y que los sacaban de sus tierras, un movimiento campesino raizal de defensa de los atropellos, ¿no? Y los robos de tierra y tal. El ELN comenzó muy distinto, como un grupo de estudiantes que vienen Más de urbano. Cuba con Formados. la idea de hacer una revolución estilo castrista, estilo guevarista, conquista, aquí buscar campesinos para nuestra revolución en el Magdalena Medio y tal. Entonces los orígenes explican mucho. Y las FARC empezaron poco a poco llegando a una posición donde pensaban hablar de tomar el poder, pero no empezaron con la idea de tomar el poder. En cambio, la ELN comenzó con el tomamos el poder, ¿no? Por las armas. Y con los años bajaron eso, ya nunca hablan de tomar el poder, y hablan del poder popular, poder local. Por eso la cosa de Luis es interesante. Bueno, en eso me parece que hay los dos se cruzaron en sus metas. ¿No? Entonces esas metas ya nos distingue sus orígenes y su actual mentalidad, ¿no? Bueno. Cambia mucho. Se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Creo que ha sido muy interesante este análisis de lo que es el ELN y la visión de las posibilidades de que esta vez sí será. No está respondida, pero queda abierto el interrogante. Esperamos que ustedes hayan encontrado luces de lo que es el ELN y los esperamos el próximo programa, el próximo martes a la misma hora por el canal Capital.